Hola, hola, hola amigos, esto es Youtubero Argentino, en la sección Sin Libreto, tema libre. Estoy visitando a un agricultor de renombre nacional, el señor Hermete Ventura. Hermete, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Juan José. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Bastante tranquilo, la verdad. Bueno, ¿me podrá contar algo de la chacra antigua? ¿Cómo comenzaron los Venturas? Si vinieron a la Argentina, ¿cómo fue? Sí, en realidad, cada vez que hablo con alguien siempre recuerdo un poco a los inmigrantes que fueron pioneros y que se sacrificaron bastante para lograr lo que decía que venían a hacer la América, ¿no? Y bueno, ese, ese, esa aventura que ellos lograron, que trataron de hacer, en definitiva, los beneficiados somos nosotros que después recibimos la posibilidad de continuar. Así que mi padre salió de San Severino, del pueblo de Messi, de los ancestros de Messi. ¿Eso dónde está? ¿El centro? No, está en la parte este, cerca, por decir algo, de Rimini, el balneario de Rimini, o cerca de Macerata. Ah, donde la mayoría de las obras. Claro, y a propósito, tendría que contar una anécdota que la descubrí hace 10 años cuando hubo un intercambio entre Trella y Montevideo que tienen hermandad. Fuimos a una inauguración de una academia, la Academia Geórgica, donde ahí descubrí que Trella fue donde los nómades empezaron a asentar en esa zona y fue la primera región agrícola que después. ¿Por qué? Porque la zona era muy buena y entonces empezaron los productores digamos, a cultivar la tierra y a partir de ahí empezaron a tomar datos. Y en realidad es el lugar que tiene datos más antiguo de Europa en cuanto a agricultura. Recabar datos. Sí, porque están en la academia está asentado todos los datos. Ya en el 1700 había 1 millón de habitantes en la zona de Lemarque. Ah, muchos. ¿Y qué pasó? Empezaron a darse cuenta del cambio climático y empezaron a medir el cambio climático en el año 1700. Qué barbaridad, qué bueno eso. Sí, la verdad, y tiene datos de rinde de todos los cultivos que tenían antes desde mucho tiempo. ¿Qué cultivos tenían? Trigo y cebada. Trigo, todo invierno, exacto, trigo y cebada. Así que hay es un lugar de datos, pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que los marquillanos, los marquillanos cuando vinieron a la Argentina conocían cuáles eran las tierras productivas. Claro. Y la mayoría de los marquillanos, si uno hace referencia, se fueron instalando todo el sur de Santa Fe y se vinieron hacia el oeste, a la provincia de Córdoba. Es decir, hoy están en la zona núcleo, están la mayoría de los marquillanos. Vinieron a trabajar. Vinieron a hacer la América, vinieron Sí, a sí. trabajar, exactamente. Porque mi padre subió solo al barco para venirse a la Argentina y cuando le registraron la edad, tenía 16 años, era menor, no podía, y entonces buscó una mujer que lo tutoreara para poderse venir a la Argentina. Y así llegó a la Argentina con una tutor. La historia de muchos. La historia de muchos, exactamente. Por eso digo aventureros que vinieron a hacer la patria. ¿Y estaban mal ellos allá, por eso decidieron venirse? Sí, muy mal. Bueno. Muy mal,
a pesar de que mi padre había hecho la primaria y tenían un buen nivel de educación, pero el país estaba quebrado y había hambruna y entonces decidió venirse. Tal es así que, bueno, cuando llegó a la Argentina, lo primero que hizo fue de un amigo en Fuente, como han hecho todos, más o menos se instalaban en Santa Fe, al sur, y después, en la medida que encontraban algún campo, se iban extendiendo. Y es así que consiguió lo que hoy es Los Pinos, que está acá al sur de Montevideo, a 10 kilómetros. Y bueno, se instaló allí, estuvo más de casi un año viviendo en una choza de chapa hasta que construyó su casa, Claro. hasta que encontró una vecina, digamos, para casarse, porque Ya, alrededor de 20 años. él tenía, sí, claro, porque tuvo unos años al sur de Santa Fe y después se instaló cuando acá, alrededor de 20 años. Lo típico, casarse con alguna vecina de la zona, claro. Y claro, porque no había muchas oportunidades, era de ir a algunos bailes por ahí que se armaban por ahí cerca y ahí se conoció con mi madre y ahí formaron matrimonio y cuando él terminó la casa, se fueron a vivir en la casa. Ya era propietario. No, Ah, todavía no. no, ellos arrendaron ese campo hasta 1953, o sea que estuvieron, digamos, del 23, casi 30 años arrendando el campo. Pero era accesible el arrendamiento, ¿no es cierto? Sí, era accesible, sí. Si bien no les dejaba tener animal, yo recuerdo, porque ya en el 53 tenía 13 años, recuerdo todo esto, no le dejaban, porque los dueños eran ingleses, como todos, digamos, alrededor de la gente que habían trabajado en los ferrocarriles y bueno, y habían comprado alguna extensión de campo y las arrendaba. Así que en el 53 se vendió todo lo que es la malla vieja. Mi padre, a través de un crédito del Banco Nación a 33 años de plazo con el 4% de interés anual, adquirió esa tierra y ahí creó la familia. Bien accesible el crédito. Muy accesible, tal es así que sí, yo lo terminé de pagar. Ah, lo terminó de pagarte. Sí. Así que así fue un poco la historia de mis padres, que en realidad fue el que nos dejó los valores y que nos dejó la cultura del trabajo. Y bueno, siempre hablando con él, lo habíamos conversado en varias oportunidades de la continuidad de todo esto, y realmente, por suerte, digamos, este proceso tuvo continuidad, porque hoy casi tenemos 100 años cultivando esa tierra, 100 años cultivando, y quienes estuvieron, son prácticamente hoy 4 generaciones, Claro. porque están mis nietos y a cargo de esta producción, o sea que ya 4 generaciones que están administrando los pinos, por decir. Sí, señor. Si bien se fue ampliando, pero esa es la historia, digamos, de los Ventura en Montevideo. Claro, lo que sucedió muchas veces fue que o el campo se vendía o el campo se dividía, se fraccionaba, pero en este caso continuaron los pinos. Hubo continuidad. Sí. ¿Y las herramientas que usaba su papá para trabajar la tierra? ¿Cuánta tierra trabajaba? 137 hectáreas son las que él arrendó en su momento, y esa hoy siguen siendo las 137 que en principio, cuando yo recuerdo que empecé a ayudarle a él a los trabajos, bueno,
emparbábamos pasto con la horquilla, hacíamos los trabajos en la agricultura con tiro a sangre, o sea, con los caballos que tiraban los arados y Siempre había muchos caballos en la chacra antigua. muchos caballos, 30 o 40 caballos en cada, digamos, en cada chacra, que eran de toda, eran alrededor, la mayoría eran 120, 130 hectáreas. Y no habían incorporado ningún tractor todavía. No, hasta el año 56 no habíamos tenido ningún tractor, solamente con tiro a sangre, digamos. Así que yo recuerdo todo eso, recuerdo haber cosechado en bolsa y donde le ayudaba a levantar la bolsa, haber visto y ayudado a mi padre en la cosecha de maíz, donde venían los santiagueños, cosechaban el maíz a mano. Con la maleta. Con la maleta, llenaban la bolsa y después con mi padre y mis hermanas a veces íbamos a levantar esas bolsas que estaban llenas y se entrojaba el maíz. O sea, eso de la troja, bueno, se tenía que hacer con cañaveral, se hacía un círculo y después con un cable y un mástil y un carrito se levantaba, se llevaba hasta el centro del círculo ese, de la troja que le decíamos, y ahí volcaba las espigas de maíz y así íbamos descargando la chata con las bolsas de maíz. ¿Cuánto podía durar el maíz en la troja? Y duraba mucho tiempo, sí, porque se cosechaba muy seco y después venían las desgranadoras que eran de los acopiadores y con varias personas, y entonces se desgranaba el maíz y ahí se embolsaba otra vez en bolsa de yute, se embolsaba el maíz y para después lo transportábamos al ferrocarril y en el ferrocarril se cargaba y se mandaba al puerto. ¿No entregaban en casa cerealista o no había todavía? Sí, se entregaba, nada más que lo recibía la casa cerealista, lo recibía en el ferrocarril, hacían las estivas y después cuando pasaba el tren se cargaba y se llevaba al puerto. Si bien después, en el año 55, que vino la Junta Nacional de Grano, en aquella oportunidad también vendíamos al Estado, que era la Junta Nacional. Sí. Entonces también, pero ya estaban los silos oficiales, que le llamábamos, que tenían ya capacidad para recibir en bolsa y recibir a granel, porque ya en esa época ya se hicieron los primeros silos, elevadores de hormigón que se podía recepcionar a granel. Con mucha capacidad de almacenamiento. Con mucha capacidad y con mucha tecnología tenían los silos. Para esa época. Para esa época era maravilloso ver cómo trabajaba, digamos, esos silos con muy buena tecnología. Volviendo al tema de la siembra y de la cosecha, estaban todo el año trabajando, porque para trabajar la tierra con los caballos, ¿cuánto tiempo demoraban arar y sembrar? Y la verdad que sí, porque por las malezas, cuando volvía a la maleza, lo único que se hacía era volver a arar o pasar algún disco o rastras, pero no había más que ese implemento, así que se trabajaba durante mucho tiempo del año. Demoraba por lo menos 2 o 3 meses en arar y sembrar. Sí, siempre sí, y eso arrancaba a las 3 de la mañana, primero arrimando los caballos al corral, que había que ponerle todas las monturas y después, digamos, la pechera y demás. Y después recién salían a trabajar, ya cuando prácticamente aclaraba, así que el trabajo era duro. Por eso digo, el sacrificio que han hecho nuestros padres para darnos la oportunidad a nosotros después de continuar. Marcaron el camino. ¿En esa época todavía se estiraban las rejas o ya estaba el cementado?
primero se afilaban y después sí vino el cemento que, bueno, que duraban un tiempo más. Pero todo se hacía en el campo con la fragua, en la herrería, se calentaban y se estiraban con el martillo sobre la bigornia y así se afilaban las rejas. Realmente todo eso yo lo pude ver, y realmente, como digo, el trabajo era duro, pero la gente trabajaba feliz porque no tenía ningún tipo de inconveniente más que trabajar y bueno, y los domingos y a veces los sábados jugar divertirse, jugando a las bochas, jugando al naipe. Era una vida tranquila y yo digo feliz también. Con los peones o con los vecinos. Claro, así se reunían mucho los vecinos en los boliches, a veces los fines de semana, pero también algún día en la semana se reunían en las casas de familia. Así que era una vida muy... Pero claro, todo el trabajo ese, digamos, era duro. Después, a medida que fue pasando el tiempo, ya del 55 para adelante, del 56, entraron muchos tractores ya en ese tiempo y empezó a modernizarse. Y después también apareció más adelante, obviamente, nosotros en el 73, 74 empezamos con la siembra directa y ahí ya se fue, digamos, solucionando algunos problemas de mucho trabajo, porque antes se pasaba la arrastradisco, se pasaba el arado, la rastra, y bueno, a partir de la siembra directa todos esos implementos fueron desapareciendo y se facilitó un poco los trabajos, vinieron los agroquímicos y con eso se empezó a controlar las malezas. O sea que si bien todo esto de la siembra directa fueron muchos años de prueba y error, pero al final logramos poder lograr una siembra sin malezas, y bueno, y eso ayuda a conservar el suelo, ¿no? Conservar el suelo. ¿Puede ampliar usted un poquito lo que es la siembra directa? Porque tenemos mucha gente que no sabe. ¿Qué es la siembra directa? La siembra directa es dejar de mover el suelo. Eso es fundamental. También no tenemos que ser fundamentalistas de decir nunca más. No. Hay momentos que por alguna razón tenga que pasar algún implemento en la capa superficial para determinada maleza o para emparejar el suelo. Así que, pero lo fundamental es no mover el suelo. Eso hace de que las raíces, los insectos vayan dejando porosidad en el suelo para que las raíces puedan penetrar y puedan captar oxígeno del cual se alimenta la planta. Más aireación. Más aireación. Así que yo, por lo que entiendo, al dejar de dar vuelta a la tierra, se evapora menos la humedad, deja de sacar semillas que estaban abajo y cuando da vuelta salen. Así es, así es, así es, justamente. Sí, mucho más conservación. Imagínate esta sequía de este año si hubiese sido con suelos laboreados y con la genética que teníamos en aquel tiempo, realmente no hubiese quedado cultivo en pie. Pero ¿qué pasó? Yo creo que hay como un 50% que le podemos adjudicar a la siembra directa y otro 50% al manejo, y dentro del manejo está la genética, que los cultivos mucho han resistido y podemos lograr a lo mejor un 50% de la producción gracias
a la siembra directa y al manejo que se le da hoy a los cultivos. Claro, porque las variedades de maíz, por ejemplo, o de soja, son muchísimo mejores que 30 años atrás, ¿cierto? Exacto, por eso está incluido hablo de la genética y hablo del manejo, porque los productores hemos aprendido también a manejar, y manejo quiere decir también control de maleza, control de insectos, que hace que, digamos, el cultivo esté siempre bien atendido. Algo muy valioso para el dueño del campo es los restos de la cosecha anterior que permanezcan sobre la tierra. Eso es valioso, ¿no? Así es, ¿verdad? Me hace recordar, claro, la materia orgánica, que hace que haga como un colchón, que es lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos en la huerta. Sabían ponerle, digamos, algún resto de cualquier de maleza o algo arriba del almácigo para que se mantenga la humedad. Y bueno, eso es lo que más o menos hicimos nosotros. Desde la huerta hacia las grandes extensiones. Exacto. Pero yo me acuerdo, era chico, cuando había gente que decía, bueno, vamos a quemar los rastrojos. Porque se quemaban. Sí. No queme el rastrojo como hacía el abuelo. Así evite el despojo, que es arruinar el suelo. Y ese cartel estaba en muchos lugares en Europa. Y bueno, y nosotros, digamos, aprendimos también porque en algunos lugares, en la siembra directa, en Estados Unidos, en los lugares más de suelo más quebrado, la siembra directa estaba ya de unos 5, 6, 7 años antes de que nosotros empezáramos. Claro. Así que el rastrojo entonces guarda la humedad, demora las malezas. Sí, cubre el suelo y no permite que... Y al no haber movimiento de suelo, es difícil que pueda germinar las malezas. Claro. Entonces tiene mucho más oportunidad de poder tener un lote limpio, digamos, por esa razón. Por lo que yo entiendo, como no da vuelta a la tierra, las semillas de malezas que están arriba terminan por germinar o desintegrarse y cada vez hay menos. Por eso hay que conservarla. Claro, la siembra sin mover el suelo. Así que así fue transcurriendo, digamos, el tiempo. Y bueno, yo creo que ahora, porque en realidad yo ya estoy retirado de la actividad y Dios mediante pude transferir primero a mis hijas y a su vez las hijas a mis nietos, así que hoy estoy pudiendo disfrutar de todos los nietos que están también en la actividad. Pero se ha convertido usted en un reservorio de experiencia, de conocimiento. No sé, pero claro, tengo muchos años de trabajo y eso a uno le da experiencia, obviamente. Sí, seguro. Errores cometemos todos, pero siempre yo digo que hay que sembrar para después cosechar. Exacto. Y es lo que hoy estoy recibiendo, digamos, la cosecha, porque están, como digo, todos los nietos involucrados. Y otra de las cosas muy claras que siempre he tenido, que yo siempre he dicho que quería, no quiero herederos, quiero sucesores. Claro. Eso digamos, eso que aprendí de mi padre, que de darle continuidad a las cosas, eso me ha dado fruto porque lo apliqué también en la familia. Exacto. Bueno, volviendo un poquito atrás, en esas épocas las carneadas estaban todos los años. Sí, eso era por eso digo que la vida en el campo, a pesar de estar aislado, porque algunos
cuando éramos jóvenes no conocíamos las ciudades, no conocíamos el exterior, nada. Sin embargo, éramos felices porque también la carneada era, además de poder hacer algunas reservas de unos buenos salames y jamones, era motivo de 2 o 3 días de estar reunido con los vecinos y toda la noche un buen asadito, no sé, un partido de truco o de bocha si era, porque hasta instalábamos algunos sol de noche para poder jugar a las bochas. También tengo que mencionar que, hablando siempre uno de la preocupación, yo creo que apenas falleció mi padre, él había estado en el ITAI cuando recién empezaba a formarse las comisiones y bueno, al fallecer él tuve que continuar yo porque mi hermano fue el primer egresado del ITAI. Así que bueno, tuve que participar. Y bueno, esa participación en el ITAI siempre te da experiencia porque bueno, uno tiene mucha comunicación con la gente y después después que se recibió mi hermano, estudiaron mis hijas y después los nietos, así que estuve permanentemente involucrado o participando en el colegio. También participé en el INTA de Justiniano Pose, cuando desde el campo iba a las reuniones. Estuve en las cooperativas, tuve la cooperativa bastante tiempo agrícola y estuve en la cooperativa eléctrica mucho tiempo, o sea que siempre estuve involucrado en las instituciones porque me daban la oportunidad de intercambiar conocimiento y eso me ayudó mucho después en la vida particular. Y bueno, después también formamos el CREA, y el CREA, 36 años estuve en el CREA hasta el año pasado. ¿Qué es el CREA? El CREA es un grupo de productores que se asocian solamente para la parte técnica. ¿Para intercambio de información? Intercambio de información. Y eso también ha sido una forma de oportunidad de crecimiento en conocimiento, porque muchos profesionales son los que participaban en el CREA y eso a mí me dio muchos conocimientos, tal es así que me hicieron, al retirarme me hicieron un reconocimiento y demás por lo que había aportado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hoy mis amigos, como los amigos de la infancia, los amigos aeronáuticos y los amigos de la bocha, también tengo los amigos del CREA. Claro, tantos años. Tantos años juntos compartiendo viajes, compartiendo experiencias y reuniones y discusiones. Son amigos que hoy permanecen y bueno, es donde uno se nutre de información, de intercambio, así que lo del CREA fue también muy importante en la vida de los pinos. Mucho intercambio de información. Muchísimo, Claro. muchísimo, porque es exclusivamente para eso nos reunimos, ¿cierto? Sí, y eso tal es así que ya 3 generaciones, porque yo estuve en los principios del CREA, cuando se formó, después tuvieron también mis hijas y ahora están los nietos. ¿Por qué? Se han dado cuenta de que es un medio donde uno se puede capacitar y a su vez también formar amistades que seguramente con el tiempo uno
va a continuar. Es muy importante el intercambio de experiencias. Sí, sí, muy importante. Y es a nivel nacional, y hoy es un referente, ACREA, que es la entidad madre, es un referente en el país. Los gobiernos le piden información a ACREA de cómo está el sector agropecuario, ganadero, todo, ¿no? En verdad todo. Una gran evolución desde cuando era chico a ahora. Así es. Muy importante. Bueno, Hermeté, ¿hay algo más que agregar? No, tal vez tendría que agregar algo que me pasó y que siempre agradezco. Teniendo 53 años me voy al hangar de Mariña y hablando con Víctor me dice: Hermeté, ¿cuándo vas a volar? No, tengo 53 años, Víctor. ¿Cómo? Yo lamentablemente se me pasó el tiempo a pesar de que me gusta. Y Víctor me dijo: si vos querés hacer el curso, yo te voy a dar el curso. Si haces el psicofísico y está en condiciones, yo te voy a dar el curso. Así que fue así, gracias a él y a todos a Sergio y a Omar Díaz, que siempre estamos dando vuelta, pude hacer el curso y pude disfrutar también de él. Quiere decir que usted tuvo maestros de lujo. Maestro de lujo, sí, porque Víctor en ese momento era campeón de acrobacia sudamericano. Es decir, todo un ejemplo de un profesional de la aviación, digamos. Hermeté, y enseguida nomás hizo el curso. Ah, sí, me ayudaron a comprar una avioneta y la disfruté y la disfruto porque realmente me gusta y bueno, y además creo que sirve también como disciplina porque Sí. el avión te disciplina. Sí. Por ahí hacemos macana y la verdad que, pero obviamente que desde ese momento que aprendí, que hice el curso, cada vez que subía arriba del vehículo, sea donde sea, me ponía el cinturón de seguridad porque así debe ser. Así debe ser, claro. Y, o sea que por eso le pido a los nietos que si pueden hacer curso, que lo hagan porque es una forma de aprender la disciplina y también el clima, que es importante, porque uno yendo en un vehículo, también cualquiera, o estando en cualquier lugar, sabiendo los tipos de tormenta y sabiendo de dónde viene, cuánto demora, de qué, todo eso le ayuda en la vida cotidiana. ¿Le costó trabajo conseguir el avión? ¿Compró un avión de segunda mano? Sí, compré un avión de segunda mano y me ayudaron los amigos, pilotos, y tuve la suerte de tener un avión muy adaptado a mi edad. ¿Es un avión que más? Cessna 172. Ya es el avión más vendido en el mundo. Más vendido del mundo. Creo que hicieron 60, 70 mil aviones de ese tipo, algo claro, así. Sí, así es. Lo que tiene de bueno el avión que está todo tan controlado, los mecánicos tienen que estar matriculados, todo eso, así que... Así es. Todos los años hay que hacer una verificación anual que se hace y tiene que verlo personas competentes y lo revisan todo. Así que por eso el 90 y pico % de los accidentes es falla humana y no falla mecánica, digamos. Por eso, pero por todo ese rigor que tiene la aviación de los controles. Es súper confiable. ¿Y cómo hace? ¿Vuela usted con el avión hacia el mecánico o viene el mecánico a hacer el control? No, generalmente se lo lleva a los talleres habilitados. Hay talleres habilitados, para eso tienen que haber gente responsable. Yo fui muchos años a Paraná, que conocía a un mecánico que era muy de confianza, y después con pasar el tiempo me quedaba más cerca de Belleville, así que lo estoy llevando a Belleville. No, ¿es cierto eso que no se puede
cambiar ni un tornillo, nada lo tiene que hacer un especialista. Así es, así es. Sí, sí, es muy riguroso y si uno cumple con toda esa reglamentación, seguro que no va a tener problemas. El problema es humano. ¿Y el brevet? Eso es más complicado porque el psicofísico te obliga a que estés muy en condiciones y bueno, realmente es muy ya a esta edad es muy difícil lograr el psicofísico. ¿Le exigen cierta cantidad de horas al año para estar a tono o no? Sí, de vuelo. Sí. Cuando pasó 30 días sin volar, uno tiene que readaptarse con un instructor. No, siempre es una seguridad. Ahora hace un tiempito que está inactivo. ¿Ya la hizo la adaptación o no? No, porque todavía no estoy en condiciones. Yo estoy convaleciendo, ¿no? Vengo de una intervención quirúrgica. Claro. Bastante importante, así que por ahora no pienso. Bueno, falta un mes o dos. Vamos a ver. Sí, yo recuerdo que una vez me llevó a dar una vuelta a usted. En el avión suyo volé 2 veces. Una vez con usted y una vez con Omar. Ah, mira. Así que sí. Tengo buenos recuerdos. Bueno. Gracias, Hermete. Al contrario, que siga bien. Esto fue todo por hoy. Sin libreto, tema libre, youtubero argentino. Suscríbanse y den el like.